Hola, mentes curiosas. Bienvenidas a este tercer episodio de la segunda temporada de Mens Criminalis, un podcast de crímenes, como sabéis, en el que os cuento casos reales de España y de Europa. Yo soy Patri y la psicología y el true crime son mi pasión. Y tengo que decir que una de las cosas que más me cuesta, más que documentarme y redactar estos guiones, que lleva su tiempo, es escoger qué caso os voy a relatar en el siguiente episodio. Cuando comencé este proyecto, que muy pronto hará un año de eso, pensaba que no iba a tener material suficiente si me limitaba a España, así que quise extender el ámbito de acción a Europa también. Y es cierto que hay casos de otros países de Europa que son muy interesantes. Tengo un par en mente y espero traerlos pronto, pero no sabéis lo mucho que da de sí la crónica negra española. Es increíble los casos que hay y que siempre, incluso después de tantos años interesada en el tema, descubro alguno que no conocía. Y no me entendáis mal, ni me alegro de que haya crímenes ni pienso que España sea un país peligroso. Todo lo contrario, de hecho. España es un país seguro. Según un informe del Ministerio del Interior del año pasado, 2024, la tasa de criminalidad en España está en 41.0 delitos por 1.000 habitantes, en la banda más baja de la serie histórica, una de las más bajas del mundo. Y si estos delitos los limitamos solo a los graves, a los asesinatos, homicidios, agresiones, etc., pues son muchos menos. Lo que es posible es que en este país seamos mucho de analizar las causas, de querer entender los porqués. Y creo que está en nuestro carácter el indignarnos mucho cuando algo sucede, el gritar a los cuatro vientos cuando hay una tragedia y alguien sufre o alguien causa sufrimiento. Somos muy pasionales, en el buen y en el mal sentido. Y algo así sucedió en el caso que os traigo hoy. Personalmente es un caso que cuando saltó a las noticias recuerdo haber sentido una conexión fuerte con él. Me estremecí pensando que aquello podría pasarle a cualquiera, podría pasarme a mí. Y el miedo y la pena, la verdad es que se me quedaron muy dentro. Y es un fastidio tener que admitir que este es un tipo de crimen que sé que nunca se podrá erradicar del todo, porque lo causa una motivación intrínseca de la propia sociedad, algo tan estructuralmente arraigado dentro de la humanidad que por mucho que se luche para prevenirlo, por mucho que se eduque, siempre es posible que salga a la luz el instinto más primario e irracional, porque siempre habrá alguien capaz de hacer daño a otra persona más débil para satisfacer los deseos propios, deseos sexuales que no controla, porque no ha aprendido a hacerlo o porque no quiere aprender, porque le han enseñado que si lo quiere, lo puede coger sin permiso, y aunque luego le puedan castigar por ello, lo siente como un derecho. Son los demás, la sociedad, la justicia, los que se equivocan en su cabeza. Es incluso culpa de la víctima, porque estaba donde no debía cuando no debía. Si esto te indigna, prepárate, mente curiosa, porque si como yo te sientes cercana a este tipo de delitos, de los que somos víctimas las mujeres, esto te va a cabrear. Hoy os cuento el crimen de Laura Luelmo. Me gustaría, en primer lugar, hablar de la que, por desgracia, es la protagonista de este caso, porque, por lo que he podido conocer a través de ella en su propia web y por el movimiento social que su muerte desató, la verdad es que era una persona excepcional. Laura Luelmo Hernández nació el 16 de septiembre de 1992 en Zamora. Era hija de padres funcionarios. El padre era ingeniero agrónomo en la Junta de Castilla y León, en Zamora, y estaba recién jubilado. Y ella, su madre, era trabajadora del Servicio de Empleo en Zamora. Tenía además dos hermanos, chico y chica. Desde temprana edad, Laura mostró una inclinación notable hacia el arte, lo que la llevó a cursar el bachillerato artístico y posteriormente el grado de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, donde destacó por su creatividad y dedicación. Durante su carrera tuvo la oportunidad de participar en un intercambio con la Universidad Mexicana de las Américas de Puebla, lo que le permitió explorar diferentes culturas y enriquecer su perspectiva artística y personal.
Durante su formación universitaria, Laura se especializó en dibujo y diseño. Sus profesores y compañeros la describían como una creadora incansable, capaz de afrontar cualquier reto artístico con determinación y con un positivismo contagioso. Podemos conocer mucho sobre ella gracias a que usaba las redes sociales tanto de manera personal como profesional, y por ello podemos conocer parte de su personalidad, al menos su faceta pública, ya que solo aquellos que la conocieron de verdad pueden decir cómo era en realidad. En cualquier caso, resulta especialmente doloroso y remarcable que el último mensaje que aparece en su cuenta de Twitter fuese con motivo de la celebración del 8M. En aquel momento, Laura retuiteó una frase que ponía de relieve su compromiso con la igualdad y contra la violencia machista. Decía: «Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Ese es el problema». Educar, esa era su vocación, y por eso en diciembre de 2018, con 26 años, Laura recibió una oferta para cubrir una sustitución como profesora de educación plástica en el Instituto de Secundaria Vázquez Díaz de Nerva, en Huelva. Este puesto representaba una oportunidad significativa en su incipiente carrera docente. Le permitía combinar su amor por el arte con su vocación por la enseñanza, aunque tuviera que irse a 500 kilómetros de su casa, lejos de su familia y de su novio. Para facilitar su labor en el instituto, Laura decidió trasladarse al cercano municipio de El Campillo, donde alquiló una vivienda. El pueblo estaba a 9 kilómetros del instituto, que son apenas 10 minutos en coche. Hacía una semana que había empezado las clases cuando sucedió todo. Nos situamos en el miércoles 12 de diciembre de 2018. Laura se había planteado la posibilidad de salir a correr por la zona de El Campillo, y así se lo dijo a su novio en un mensaje de WhatsApp sobre las 4 de la tarde. Sin embargo, lo que hizo en realidad fue ir al supermercado para hacer algunas compras. En las conversaciones con su novio, Laura ya había hablado de un vecino que la incomodaba porque la miraba mucho. Pero apenas acababa de llegar al pueblo, no había tenido tiempo de hablar con nadie ni de hacer amigos, y aunque los vecinos conocían bien el historial de aquel hombre que la observaba, no tuvieron tiempo de advertirle del peligro. Sea como fuere, aquella tarde, Laura desapareció. Al día siguiente, al no presentarse en el trabajo, una compañera, la misma que le había alquilado la casa, dio la voz de alarma y fue el padre de Laura quien interpuso una denuncia por la desaparición de su hija en la comisaría de la Policía Nacional de Zamora. La policía enseguida entró a registrar la casa de la joven en El Campillo, en Huelva, es decir, a 500 kilómetros de distancia. Y a la salida de ese registro, de esa primera investigación, se toparon con el vecino, Bernardo Montoya, al cual identificaron. Descubrieron entonces que era alguien con graves antecedentes y que había salido de la cárcel apenas 2 meses atrás, lo que le puso en el centro de las sospechas desde el minuto 1. Sin embargo, por el momento, Laura solo estaba desaparecida. Las fuerzas policiales y los vecinos la buscaron por la zona durante varios días. El 15 de diciembre, 2 días después, se añadieron a la búsqueda un helicóptero, perros de rastreo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Lo último que se sabía de Laura era que hizo una compra en el supermercado hacia las 5 de la tarde y que la última señal de su móvil se recibió a las 9 de la noche en los alrededores de El Campillo, a unos 10 kilómetros a la redonda. Finalmente, el 17 de diciembre, tras 5 días, la búsqueda termina dando sus frutos, aunque no con el final que todos hubieran deseado. Un voluntario de la Cruz Roja encuentra el cadáver de Laura Luelmo en la zona noroeste del pueblo. El cadáver estaba semidesnudo, cubierto de vegetación y presentaba sin dudas signos de violencia. El análisis de la escena del crimen, en el que hay huellas de pies y de neumáticos, sugiere que Laura fue trasladada a ese lugar para deshacerse de ella, pero que la agresión tuvo lugar en otra parte. Tras confirmarse la identidad del cuerpo y estos últimos datos, la policía solicita una orden de detención para su principal sospechoso, Bernardo Montoya,
que no había salido de su casa en todo el tiempo que había durado la búsqueda, pero que de pronto decide intentar escapar. El martes 18, el mismo día que iba a ser detenido, sale por la mañana con su coche y comienza a dar vueltas por la zona hasta que al mediodía lo arrestan mientras intenta huir ya a pie por una zona forestal. Tras horas de interrogatorio y sabiendo que Montoya tenía antecedentes por asesinato, él termina confesando que mató a Laura, aunque primero da una versión que no incluye una agresión sexual. Como buen veterano criminal, sabe qué aspectos del crimen atenúan la sentencia y qué aspectos la agravan. Sin embargo, cuando llegan los resultados de la autopsia, ya no hay duda. Laura tenía heridas en el tercio superior del muslo, en la vulva y en la pared vaginal, así como restos biológicos cuyo ADN, según se demostrará, pertenecen a Bernardo Montoya. La autopsia también revela una gran cantidad de lesiones, en muñecas y tobillos, que indican que fue atada, pero sobre todo heridas en la cabeza. En concreto, la herida causante de su muerte es un golpe contundente en la cabeza, en la región frontal, aunque también tenía graves lesiones en la parte lateral y en la mandíbula. Sin embargo, el dato más escalofriante que arroja este informe es la fecha, la hora de la muerte de Laura, porque no murió la noche del 12 de diciembre, la noche que desapareció, sino en algún momento entre el día 13 y 14. En el peor de los casos, casi 2 días de agonía. Por eso, para saber hasta qué punto llegó la crueldad y la maldad de su asesino, los investigadores se esfuerzan en desgranar los sucesos, en tratar de descubrir qué fue lo que sucedió con Laura en ese lapso de tiempo. Por desgracia, Bernardo, su asesino, no parece muy dispuesto a colaborar. Pero, ¿quién es Bernardo Montoya y por qué, aunque nadie hizo nada, este crimen era una crónica anunciada? Bueno, la vida de Bernardo Montoya, de 50 años en el momento del crimen, era un catálogo de banderas rojas en cuanto a peligrosidad criminal. Procedía de una familia desestructurada, de etnia gitana, y aunque esto por sí solo no es señal de nada, sí lo es la marginalidad y el entorno disfuncional en el que muchas familias de esta etnia se encuentran. La familia en realidad procedía de un municipio a 40 kilómetros de El Campillo llamado Cortegana, donde los vecinos aseguran que desde muy pequeños Bernardo y su hermano gemelo Luciano sembraban el terror en el colegio. De hecho, los orígenes familiares se sitúan en Badajoz, de donde se dice que fueron desterrados. Sin duda, el perfil familiar era conflictivo y violento, y los hijos siguieron esa vía. Luciano, el hermano, en el momento del asesinato de Laura Luelmo, estaba en la cárcel por matar a una mujer de 35 años en 2001. Pero Bernardo no se quedaba atrás. Había cumplido una sentencia de 17 años por matar a machetazos a una anciana que pretendía testificar en su contra en un caso de robo, y también tenía otras condenas por robo con violencia y también relacionadas con drogas. Sin embargo, el antecedente que, a mi parecer, resulta más relevante sucedió en 2008 en el mismo municipio del Campillo, donde Bernardo solía quedarse cuando estaba en libertad, ya que ahí había una casa que era propiedad de su familia. Y es que en esa ocasión intentó agredir también sexualmente a una chica que paseaba a su perro, pero el animal lo atacó para defender a su dueña y el crimen fue frustrado, aunque el perro recibió una puñalada. El crimen, o el intento de crimen, fue denunciado, pero he sido incapaz de encontrar en qué quedó ese suceso, ni tampoco si el perro sobrevivió. Lo que está claro es que había alarmas, había señales, lo había hecho antes, lo había intentado, y sin duda de no haber sido arrestado, lo hubiera vuelto a hacer. Cuando se vio acorralado en el momento en que encontraron el cuerpo de Laura y supo que las pistas llevarían a la policía a la puerta de su casa, como ya he contado, intentó escapar. Y seguirá intentando negar y tergiversar los hechos durante todo el proceso. En su declaración tras la autopsia dijo, y cito, «Me preguntó por un supermercado y la mandé a un callejón sin salida. Me monté en el coche y llegué primero al callejón. La agarré y golpeé su cabeza contra el maletero. Le até las manos a la espalda y la envolví con una manta. La desnudé de cintura para abajo y traté de violarla, pero no lo conseguí». Sin embargo, en una declaración posterior, Montoya cambió radicalmente su versión
y elaboró una nueva narrativa en la que acusaba a su expareja de ser la responsable directa del asesinato de Laura. En esta versión, Montoya afirmaba que tras una discusión con Laura en la puerta de su casa, fue su expareja, Josefa Carmina, una mujer que conoció en la cárcel, quien intervino y golpeó a Laura en la cabeza, supuestamente con un palo de escoba, y este fue el golpe que resultó fatal. Las causas: un arrebato de celos, ya que la mujer era una persona conflictiva y violenta, según el propio Montoya. En esta nueva versión, él no habría tenido nada que ver con la agresión sexual ni con la muerte de Laura, y su única participación habría sido limpiar la escena del crimen y deshacerse del cuerpo por miedo a ser inculpado. Evidentemente, esta versión no tenía ni pies ni cabeza, ya que no explicaba la mayoría de los rastros de violencia en el cuerpo de Laura. Además, Josefa Carmina, que llevaba 3 años sin ver a Montoya, negó categóricamente cualquier participación en el crimen y aportó una coartada sólida que demostraba que no se encontraba en la zona en el momento de los hechos. Finalmente, y según la reconstrucción de los hechos en la propia vivienda de Montoya y su testimonio ya en sede judicial, los hechos pueden resumirse en lo siguiente. Montoya ya tenía a Laura en su punto de mira, y la tarde del 12 de diciembre, al verla regresar sola del supermercado, la abordó y la metió en su vivienda, donde puede ser que la retuviera durante las 48 horas que tardó ella en morir. La vivienda había sido limpiada, por lo que fue escena de alguna parte del crimen, no sabemos de cuánto ni de qué parte. En cualquier caso, en algún momento, Montoya decidió deshacerse de Laura y de las pruebas. Así que la metió en el maletero de su vehículo y la llevó al paraje donde fue abandonada. Lo que no se ha podido asegurar es en qué momento de esas 48 horas la llevó al lugar donde se encontró su cuerpo sin vida, pero sí se da por cierto que cuando la dejó ahí, Laura seguía viva. Según uno de los testimonios de Montoya, después de haberla abandonado, recordó que había olvidado la manta de su propiedad junto a ella, por lo que decidió regresar a la zona, según dice, entre las 3 y las 4 de la madrugada del día 13, es decir, más de 24 horas después de que ella desapareciera. Esa noche, según parece, estaba lloviendo, y al llegar él y ver que Laura aún estaba viva, cito textualmente, me di cuenta de que estaba sufriendo y cogí una piedra y se la tiré a la cabeza. Nunca sabremos si los hechos fueron exactamente así o no. Las pruebas forenses pueden revelar datos importantes, como que sí hubo agresión sexual, aunque los restos biológicos no fueran de semen, o la causa final de la muerte, o también, por desgracia, el largo tiempo que pasó desde que Laura sufrió las heridas hasta que perdió la vida. Pero estas pruebas no pueden contar minuto a minuto lo que sucedió, ni dónde ni cómo exactamente. Quizá algún día se pueda, pero hoy, por desgracia, tenemos que dar cierta credibilidad al relato del propio asesino, por muy difícil que resulte creer en la palabra de un hombre como él. El crimen de Laura fue bastante mediático, yo lo recuerdo perfectamente, y bajo el lema Ni una más, dio pie a muchas manifestaciones y minutos de silencio en muchas partes de España, especialmente en aquellas con las que Laura tenía alguna vinculación. También hubo infinidad de expresiones de furia e indignación en redes, usando el hashtag Todas somos Laura. Y no puedo sino recordar que ella misma, la víctima, que ya sabía que había peligros escondidos en las calles para personas como ella, había expresado esta misma indignación y furia en sus redes sociales con la frase que he citado al inicio del episodio. Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Ese es el problema. Y como mera anécdota, porque ya sabemos que siempre hay desubicados en todas partes, un par de días después de que la noticia de la muerte de Laura saltase a los medios, también en redes sociales, ese submundo donde la gente cree que el anonimato te puede amparar de cualquier barbaridad que se haga, comenzaron a aparecer mensajes de odio alegrándose por lo sucedido a Laura. Eran perfiles creados para ello, que otros usuarios denunciaban y que se volvían a crear para seguir esparciendo comentarios despreciables. La policía los encontró, porque sí, aunque te escondas tras un nombre falso y no enseñes tu cara, te pueden encontrar. Y resultaron ser 2 adolescentes que aparentemente no tenían nada mejor que hacer con su tiempo.
fueron arrestados y acusados de delitos contra la integridad moral y coacciones. Lo comento porque esto sucedió en 2019, pero las actitudes misóginas y machistas en Internet no han dejado de crecer desde entonces. Las redes nos han abierto un mundo de posibilidades sociales, laborales, formativas, pero su lado oscuro es cada vez más oscuro. Y como mera reflexión, ya que he encontrado este dato relacionado con el caso de Laura, y por desgracia no me ha parecido raro, porque es algo que veo a día de hoy con cada caso mediático relacionado con la violencia de género y la violencia sexual contra las mujeres, me gustaría saber si quienes me escucháis compartís mi percepción. ¿Hay cada vez más odio en Internet hacia las víctimas de estos casos? ¿Se nota el aumento de opinólogos y odiadores profesionales en las redes cuando salta un caso de este tipo a los medios? Pero volviendo al caso de Laura Luelmo, hemos dejado a su asesino detenido, a la espera de un juicio que tardará 3 años en producirse. Bernardo Montoya, aunque ya había confesado su crimen y se encontraba en la prisión de Huelva, no resultó ser un preso modélico ni se quedó quieto a la espera de su juicio. En abril de 2019, un fallo técnico en el juzgado donde dio su primera declaración casi hace que salga de prisión, ya que no se grabó su confesión, el audio. Por suerte, las autoridades consiguieron parar estas intenciones, ya que alegaron que existía una transcripción realizada en el momento de su confesión con validez suficiente para mantenerlo entre rejas. Como sabemos, los juicios penales llevan mucho tiempo, pero la prisión provisional de un presunto criminal, y digo presunto porque sin un juicio sigue siendo técnicamente inocente, solo puede durar unos 2 años. Y en 2021 la jueza del caso solicitó la prórroga para que Bernardo no pudiera salir. Supuestamente, y como es lógico, todo se retrasó más de la cuenta debido a los problemas ocasionados por la pandemia de COVID-19, que paró el país durante varios meses en 2020, todos lo recordamos. Por suerte, por fin se puso fecha al juicio, justo a tiempo, y se llevó a cabo en noviembre de 2021, en la Audiencia Provincial de Huelva, con un tribunal de jurado y a puerta cerrada por petición de la familia de Laura. El jurado popular declaró a Montoya culpable de todos los cargos de los que se le acusaba: asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Durante el juicio, Montoya volvió a su versión inicial, en la que él era inocente de la agresión y el asesinato y solo se había encargado de llevarse el cuerpo y limpiar. No sé por qué su abogado pensó que esto sería buena idea, pero las pruebas contra él eran abrumadoras. No había manera, por suerte, de que quedase absuelto, incluso aunque intentó alegar impotencia, y para eso se sometió a pruebas médicas. Sin embargo, aunque la impotencia física de Montoya fuese real, eso no es prueba de la ausencia de violación. Todos sabemos, y muchos estudios, tanto europeos como estadounidenses, tanto psicológicos como médicos, señalan que no tener potencia sexual, o ser impotente, o eliminarla mediante castración química, por ejemplo, no es garantía para descartar el componente sexual de una agresión. Muchos agresores sexuales actúan por necesidad de poder, de control, por odio o por violencia, no por impulso sexual o no completamente. Por eso, reducir la libido o tener impotencia no cambia el comportamiento. Pero esto lo veremos más adelante en la sección Adenda. Volviendo al juicio, tanto el Ministerio Público como la Junta de Andalucía y la acusación particular pedían para Montoya 20 años de cárcel por el delito de detención ilegal, 12 por el de agresión sexual y prisión permanente revisable por el de asesinato. Como he mencionado antes, en el momento en el que el jurado popular decide que Montoya es culpable, corresponde al juez de la audiencia, en este caso, establecer la pena. Finalmente se impuso a Bernardo Montoya la permanente revisable por el asesinato de Laura, sobre todo por el agravante de reincidencia, y se le añadieron 17 años por la detención ilegal y la agresión sexual. Montoya, con esta condena, no podrá acceder a beneficios penitenciarios hasta cumplidos 20 años de cárcel. Además, se le impuso una indemnización para la familia de Laura de 400.000 euros.
A las afueras de la Audiencia Provincial de Huelva, tras la sentencia, el abogado de Montoya declaró ante los medios que, aunque su defendido sigue sosteniendo que no es responsable de la muerte, sí admitió haber utilizado la manta para cubrir y trasladar el cuerpo. Según explicó, fue posiblemente en ese momento cuando se produjo la transferencia de restos biológicos al cadáver de Laura. El letrado también señaló que las pruebas forenses demostraron que no se encontró semen en el cuerpo, solo restos biológicos, los cuales, en su opinión, son ambiguos y podrían tener diversos orígenes, por lo que no permiten concluir de forma categórica que existiera una agresión sexual. No obstante, el jurado popular declaró a Montoya culpable también por ese delito. Por todo esto, el abogado dijo que tenía previsto recurrir la sentencia, sin embargo, nunca lo hizo. Y a día de hoy, Bernardo Montoya se encuentra en la cárcel de Teixeiro, en el módulo de respeto, donde no ha recibido nunca visitas de familiares. No tiene problemas y cumple sus horarios. Se dedica a realizar talleres ocupacionales, pero no se tiene constancia de que esté recibiendo ningún tratamiento psicológico terapéutico para su reinserción. Con suerte, no saldrá nunca de la cárcel y no volverá a suponer un peligro para otra mujer. A continuación, en la sección Adenda, os voy a hablar de los crímenes oportunistas por impulso sexual en España, qué características tienen y también repasaremos algunos casos que seguro os sonarán. Como os he comentado antes, y es mi percepción, no solo el odio en Internet hacia las mujeres y en concreto hacia las víctimas de delitos sexuales está creciendo, sino también este tipo de delitos en sí. O quizá no es que haya más delitos de este tipo, sino que las mujeres los denunciamos más y se visibilizan. Creo que estos delitos son una creciente preocupación en la sociedad española, no solo por su impacto devastador en las víctimas y el hecho de que salgan a la luz ideas y comentarios un tanto preocupantes, sino también porque objetivamente son casos complejos que a menudo carecen de pruebas físicas o evidentes, y para los que la ley no está aún preparada. Dentro del amplio espectro de la delincuencia sexual, uno de los perfiles más preocupantes es el agresor sexual impulsivo, cuyo delito se configura como un acto de oportunidad más que de planificación premeditada. Es el tipo de crimen que no ves venir, y aunque las mujeres estamos tristemente acostumbradas a ir con 1000 ojos en ciertos momentos, no es suficiente para prevenirlos. Además, no es algo que deba recaer sobre la víctima, aunque eso es otro tema. Hablando desde la perspectiva criminológica y de forma teórica, el delincuente sexual impulsivo u oportunista no planea y no da señales. A menudo estos agresores no cuentan con un historial criminal extenso ni presentan necesariamente trastornos psiquiátricos diagnosticables, pero sí manifiestan distorsiones cognitivas, actitudes machistas o carencias en el control de los impulsos. La conducta delictiva por impulso sexual no se puede entender sin considerar factores criminogénicos individuales, sociales y situacionales, como por ejemplo los entornos que refuerzan la impunidad. Nos referimos a contextos de fiesta, donde el alcohol desinhibe, o a la noche, cuando hay menos testigos. Y esto es así, aunque no deba serlo. Y no significa que las mujeres no debamos estar en estos lugares, pero mientras haya monstruos, como decía Laura, habrá un peligro del que debemos ser conscientes. Y por otra parte, los monstruos lo son por otros aspectos individuales, como son la educación afectivo-sexual, que tiene muchas carencias, y por haber crecido con una socialización basada en ejemplos de masculinidad tóxica. Nos referimos a un aprendizaje de relaciones basadas en la dominación y en roles que dicen que los hombres no deben ser empáticos ni sumisos, pero sí dominantes y agresivos. Y no podemos olvidar, como último factor, pero no por ello menos importante, la desigualdad estructural de género que hace socialmente aceptable que el cuerpo de una mujer sea percibido como un objeto de control y cosificación. Si esto no existiera, nunca hubiera sido posible que un caso como el de Giselle Pelicot tuviera lugar en Francia. En este caso, decenas de personas aceptaron como completamente normal los terribles actos que su marido Dominique estaba llevando a cabo. Pero el de Pelicot no fue un caso oportunista, sino todo lo contrario, bien planeado y controlado. Y si queréis, hablaré de él en otro episodio.
Por otra parte, el caso de Laura Luelmo es un claro ejemplo de un crimen de oportunidad, motivado por un impulso sexual y además de reincidencia. Por desgracia, no es el único caso de este tipo en España. Otro muy similar fue el de Diana Quer. Diana Quer era una joven madrileña de 18 años que desapareció en agosto de 2016 de noche durante las fiestas de A Pobra do Caramiñal, en Galicia. Su cuerpo fue hallado más de un año después en un pozo. El autor del crimen fue José Enrique Abuin, alias El Chicle, un delincuente habitual con antecedentes por tráfico de drogas y también por tentativa de agresión sexual. Es decir, como Bernardo Montoya, era reincidente. La noche del crimen, Abuin salió en coche a buscar una víctima y se cruzó con Diana, que caminaba sola de vuelta a casa. La secuestró, intentó agredirla sexualmente y, según él, al no conseguir su objetivo, la mató para evitar que lo denunciara. Fue condenado a prisión permanente revisable, igual que Montoya. Y seguimos porque, aunque el desenlace no supuso la muerte de la víctima, el caso de La Manada también responde a un crimen oportunista y por impulso sexual. Para quien no lo conozca, sucedió en las fiestas de San Fermín de 2016. 5 hombres abusaron sexualmente de una joven de 18 años en el portal de un edificio. Grabaron los hechos y compartieron mensajes en un grupo llamado La Manada, de ahí el nombre del caso. No fue un crimen planeado con antelación, sino una acción grupal espontánea, bajo el efecto del alcohol, el contexto festivo y el descontrol del deseo sexual. En estos 3 casos, el de Laura, el de Diana Quer y el de La Manada, las similitudes están claras. El contexto es favorable: la noche, el alcohol, el hecho de que no hay vigilancia. La víctima es vulnerable porque está sola, porque está desprevenida o porque ha bebido. El caso es que es un blanco fácil. Y finalmente, el agresor tiene una fuerte motivación. Todos ellos buscaban una presa. Algunos lo habían hecho antes. Otros creían que era su derecho coger lo que les apetecía sin preguntar. Contexto, objetivo y motivación. 3 condiciones perfectas para que se dé el crimen. Hasta aquí tenemos claros los componentes, pero ¿cómo combatimos este tipo de crímenes? ¿Endureciendo las penas? La experiencia reciente nos dice que centrarse en el castigo no es efectivo para disuadir a criminales impulsivos, como serían estos casos. Si me pillan, me meterán 15 años. No es un pensamiento que cruce su mente en ese instante. Esto está respaldado por teorías psicológicas como la teoría del control de los impulsos y por investigaciones en psicología criminal, que muestran cómo, en estos casos, el deseo inmediato supera el miedo al castigo. La respuesta, teóricamente, está en la prevención. Hay varios tipos de prevención. Estaría la prevención primaria, que consiste en evitar que el delito ocurra en primer lugar, actuando sobre toda la población, a través de la educación afectivo-sexual desde edades tempranas y a través de campañas sociales de concienciación. Por otro lado estaría la prevención secundaria, que es identificar y actuar sobre individuos o contextos de riesgo antes de que se cometa el delito. Para ello, primero habría que detectar el riesgo y la vulnerabilidad en los jóvenes e intervenir en forma de formación. Y por último estaría la prevención terciaria, que consiste en evitar la reincidencia una vez ya se ha cometido el delito, mediante tratamiento psicológico especializado para agresores convictos. Precisamente lo que Bernardo Montoya no está haciendo. Hay mucha gente que desconfía de estos programas y que no cree en la reinserción, y lo hemos hablado en otros episodios. Yo creo en la reinserción en general, y hay pruebas de que es efectiva en muchos casos. Pero como en todo, hay excepciones, o tipologías más resistentes que otras al tratamiento. Pero al menos hay que intentarlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante y si es así, le deis un like y pongáis algún comentario. Esta segunda temporada ha empezado fuerte y viene cargada, pero estoy muy satisfecha de cómo está quedando. Si tenéis algún caso del que os gustaría que hablase, podéis pedírmelo también en comentarios. Os agradecería que me sigáis en YouTube, Instagram o TikTok y que, si podéis, me invitéis a un café a través de Ko-fi. Todos los enlaces los dejo en la descripción.
Aprovecho para señalar que todo lo expuesto en este caso es resultado de una investigación sobre los medios accesibles al público general, y que si he cometido errores han sido sin ninguna intención. Aparte de algunos artículos de prensa, he utilizado para documentarme el podcast de El Señor de los Crímenes que trata este caso. Esto es todo por mi parte. Gracias por escucharme y hasta la próxima, mentes curiosas.